¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Como estáis viendo ahí en el título, hoy vamos con un terminal de Realme, ya sabéis, una nueva colaboración. En este caso se trata del análisis del Realme 7 5G, un terminal que ya lleva un tiempecillo, pero que está bien porque es una gama intermedia que merece la pena conocer por menos de 300 euros y que pondré también el precio. Si queréis comprarlo, ya sabéis, también en la descripción, y si queréis meteros en nuestro canal de Instagram, que es el canal más gamberro de tecnología que podéis echaros a la cara. Ojo, no es para todos los públicos. Y nada, pues recordad suscribiros, que más del 98% no está suscrito y eso me cabrea. Y también pues compartir, darle a like, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos con la intro del canal y con el análisis. Vamos a empezar con el análisis de este teléfono. El diseño, como siempre, vamos a tener unas dimensiones de 162,2 por 75,1 por 9,1 milímetros en 195 gramos. Un dispositivo que vemos que tiene en la parte inferior altavoz, USB tipo C, un jack de 3,5. Tenemos en la parte derecha el power con el lector de huellas. En la parte superior aquí no vamos a tener gran cosa, y en la parte izquierda vamos a tener subir y bajar volumen y la ranura para el lector de tarjetas para 2 nano SIM o una nano SIM y un micro SD. Como digo, el volumen. Parte frontal tenemos la pantalla, que miraremos más adelante, y tenemos la cámara en la parte superior, es un dot display. Y por la parte trasera pues tenemos un diseño que imita al cristal sin serlo y al metal sin serlo también, y es plástico, que como veis hace unas formas curiosas por este lateral y por el centro, y va haciendo figuras en este caso muy curiosas, como estáis viendo también en la vista ahí cenital o en el vídeo que os he puesto de ejemplo. Tenemos aquí las cámaras que veremos más adelante, y tenemos Realme, y por la parte frontal en la pantalla vamos a tener recubrimiento Corning Gorilla Glass. Sobre el diseño, decir que lo que no me gusta es el lector de huellas, que aunque está bien ubicado para personas diestras y a buena altura, y además, como veis, funciona bastante rápido, para las personas zurdas es un inconveniente, a no ser que desbloqueen el móvil con este dedo, pero no es una posición quizás muy natural. El plástico no le sienta mal del todo, pero como vemos no es una construcción unibody, y vemos la separación de la pantalla con respecto al resto del cuerpo. Está muy bien que traiga un jack de 3,5, y el módulo de cámara no sobresale mucho, con lo que no va a cojear prácticamente nada, cosa que está bastante bien, y que no está, como digo, pues nada mal. Y bueno, pues esto es el diseño de este dispositivo, y bueno, cada uno pues ya como siempre pues verá si le gusta o no, porque esto muchas veces a gustos. A mí particularmente el diseño sí me gusta, no me gustan algunos fallos, como he comentado, el tema del lector de huella, incluso el jack de 3,5, que me gustaría que estuviese arriba en vez de abajo, en mi posición más favorita. Pero bueno, tampoco hay que pedirle peras al olmo a un teléfono pues que cuesta pues los 200 y pico euros que cueste, que no me acuerdo, pero que os lo pondré ahí debajo. Empecemos con el aspecto multimedia. Evidentemente esto nos lleva a la pantalla y al sonido. La pantalla la tenéis, si podéis ver aquí, una pantalla que en este caso tenemos una diagonal de 16,5 centímetros, lo que hace 6,5 pulgadas. Vamos a tener resolución Full HD Plus, si no se apaga, una resolución de 2400 x 1080. La relación de pantalla con respecto al cuerpo, es decir, lo que esta pantalla nos puede ocupar en el frontal, será de un 90,5%. La resolución Full HD Plus nos dará unos 405 píxeles por pulgada, y nada más en cuanto a datos técnicos que el fabricante nos quiera mencionar. Ya sabéis que podéis ver los datos técnicos más precisos en el unboxing.
Una pantalla que de frente se ve bastante bien incluso en su diagonal, no tiene mucha pérdida de color, aunque sí que es verdad que se nota un poco. Y la parte fundamental de esta pantalla evidentemente son los hercios, es decir, tenemos una pantalla de 120 hercios que no vamos a dejar de mencionarlo, lo que hace que la fluidez en muchos aspectos esté bastante conseguida en este caso. Si miramos la configuración de la pantalla, si se quiere dejar, vamos a ver que tenemos cosas interesantes aparte de las de siempre. Tenemos modo lectura, tenemos el confort visual, que bueno, que es eso, el modo lectura, tenemos modo oscuro y su configuración, y tenemos también algunas otras cosillas, como por ejemplo el doble toque de pantalla, tenemos la temperatura de la misma. Veis que las huellas además se quedan bastante marcadas, y esto sinceramente pues no le pasa a todos, pero sí que se queda bastante la grasa de los dedos. Estoy viendo aquí la frecuencia 120 o 60 Hz o la solución automática, que es lo que nuestro dispositivo, o más bien el software que trae, pues nos dirá, o él dirá en qué frecuencia va para ahorrar batería, etcétera, etcétera. También estáis viendo pues el tema de la letra en grande, que ya sabéis que yo lo tengo que hacer así porque si no, no lo veo. El modo brillo automático, como os decía, y bueno, pues poca cosa más que nos trae este dispositivo. No he encontrado el calibrador de color que sí hay en otros dispositivos, pero el calibrador de color aquí se va a quedar en la temperatura de la pantalla, como estáis viendo, más fría, más cálida o neutra. No vamos a tener, o al menos yo no he visto nada más que competa a la pantalla. También lo tengo configurado por gestos, como podéis ver. La pantalla, como digo, pues en este caso, el único pero que yo le veo por su gama de precios y que podéis ver, estaréis viendo ahora mismo, es el brillo. El brillo en exteriores es bastante malo. Yo diría que esta pantalla no tiene más de 450 nits. El brillo en exteriores es malo. Cuando hicimos la captura estaba incluso nublado, no hay luz directa, pero hace que brille mucho, la pantalla se refleje mucho, como estáis observando, y el poco brillo que tiene pues no nos asegura que en exteriores, en un día soleado, en un día incluso nublado con luz, podamos verlo, y esto sí que se nota bastante. Entonces tenemos como puntos de garantía los 120 Hz adaptativos, que lo elige automáticamente, y bueno, con la batería que tiene yo siempre dejaría los 120 Hz. La resolución Full HD Plus, las diagonales que no están demasiado mal, y bueno, la nitidez tampoco es muy mala, pero sí que, como digo, en exteriores es donde vamos a perder un poco más de sensación de calidad de la pantalla, y bueno, esto va a lastrar un poco, como digo, el rendimiento de la misma si estamos de cara al sol. Si hablamos del sonido de este dispositivo, tenemos un altavoz mono con Dolby Atmos incluido, que garantiza unos mínimos y estándares de calidad. Pero en realidad para mí este sonido no es demasiado bueno en altavoz. Yo no sé si es por la construcción, aparte de que está en un sitio bastante malo para obturar, no sé si es la construcción o que pretende dar demasiado volumen en un cuerpo tan, digamos que tan de plástico, tan de eso, pues plástico, que sinceramente no me gusta nada este sonido. Es verdad que con altavoz o con auricular la diferencia es bastante grande. Con unos altavoces Bluetooth o por jack 3,5 se escucha mucho mejor con el Dolby Atmos que solo este altavoz, y como digo, con el altavoz distorsiona bastante. Pero bueno, para saber qué tal se oye, qué tal se ve y demás, vamos con nuestras pruebas de visionado. Deleted. Henry, come on, listen. 4 shooters whiffed on this guy before he got the call. All right, 4. All them studs. And you bring them up. It was beautiful, all right? I got emotional, a tear fell. Deleted.
I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, it's ticking, but there's no time for me. From town, from London to Taiwan, I've been all around the globe. Vamos a hablar ahora del rendimiento mientras veis los vídeos pasar. Tenemos un procesador, en este caso un MediaTek, un Dimensity 800U, como estáis viendo aquí, de MDK, MediaTek, MTK, joder, que no me sale. 6 Cortex ARM A55 hasta 2 GHz y 2 Cortex A76 hasta 2,4 GHz, 7 nanómetros, 64 bits. Vamos a tener esto acompañado por 128 GB de almacenamiento y 6 GB de memoria RAM, donde la memoria RAM será LPDDR4X y UFS 2.1 para el almacenamiento. Luego tenemos en cuanto a conectividad, Wi-Fi AVGN AC de doble banda, pero no dos antenas. Tenemos Bluetooth 5.1 NFC. Y en cuanto a satélites, pues tenemos los clásicos AGPS, GPS, Beidou, GLONASS y Galileo. En cuanto a la batería, vamos a tener una batería, en este caso de 5.000 mAh, como estáis observando aquí, 5.000 mAh con carga rápida DART, 30 vatios. Y que, bueno, pues cargará el teléfono prácticamente en media hora. Tenemos el 60% de la carga. Esto es en cuanto a los datos fríos. Estáis viendo los juegos, no hemos tenido ningún problema en jugar en juegos, los clásicos que ponemos, los tres. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si estaréis viendo a lo mejor otro vídeo que lo he interpolado por ahí, os lo estaréis poniendo de vídeo, cuando ponemos un vídeo de más allá de 1080p a 60 con HDR y demás en YouTube, la cosa va bastante mal en 2K y en 4K, que veis que se ralentiza bastante, y esto es debido seguramente a la potencia. Obviamente no lo vamos a necesitar porque este dispositivo es un dispositivo que la pantalla es en 1080p, con lo cual tampoco es una cosa que a nosotros nos va a solucionar la vida, así que nos da más o menos lo mismo. Vamos a ver los test sintéticos, Geekbench Base 600 y 1784. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí Speed Test para la velocidad de la conexión, como decía, 312 y 103. Tengo 600 y 100, con lo cual no estará dando el máximo de la conexión de bajada porque no tiene dos antenas, como os estaba comentando. Vemos otros test como Antutu, donde la puntuación de 383.000 se asemeja bastante a la puntuación que da en este caso el que teníamos de Xiaomi, el Xiaomi Redmi Note 9T, porque tiene el mismo procesador, que yo recuerde más o menos, algo así como un Note 9 de Samsung, para que os hagáis más o menos una idea. También hice el 3D, lo diré, 3D Mark, que andará por aquí, para que podáis también ver pues sus puntuaciones y demás. Y como veis, 1587, estas puntuaciones las controlo menos, pero bueno, es, como digo, un dispositivo para concluir con el rendimiento que funciona bastante bien. No vamos a tener problemas de potencia casi en ningún sitio. Es verdad que a veces da algún tirón, algún lag, pero es probable que sea porque hay más cosas en segundo plano, como actualizaciones y demás. Así que, como digo, vamos a tener un buen rendimiento. En cuanto a conectividad, vamos a tener un rendimiento también muy bueno, excepto el wifi, que, como digo, no tiene la doble banda y seguramente no nos dé el máximo de velocidad si tenemos una velocidad, valga la redundancia, muy grande. Y en cuanto a equilibrio, tenemos un buen equilibrio entre los 6 GB, los 128, que no son los más rápidos, ni uno ni otro, con el Dimensity de MediaTek, que hace un equilibrio perfecto para un terminal de gama media que en poco más
de 2 años. Si este teléfono a lo mejor hubiera nacido hace 2 años y medio, sería un tope de gama. Evidentemente ahora no, y es gama intermedia y hay que recortar por algunos sitios. Pero en cuanto a rendimiento, realmente vamos servido y vamos a tener muy bueno. Y sobre todo con la batería, que si apuramos un poco nos puede durar más de 2 días incluso. Y estando aquí en casa, por ejemplo, sin salir, pues me ha durado la batería prácticamente 2 días y una mañana, y con un uso extremo haciendo pruebas y demás, pues llega a los 2 días incluso sin mayores problemas. O sea, la mayor virtud de este dispositivo en cuanto a rendimiento, sin duda, es la batería. Vamos a hablar ahora de las cámaras. Por último, tenemos como cámara principal 48 megapíxeles, focal 1,8, lente de 6 elementos, sensor Sony. Tenemos por otra parte la siguiente cámara, una ultra gran angular de 8 megapíxeles, FV 119 grados, focal 2,3, 5 elementos para la lente. Luego tenemos la lente de retrato en blanco y negro, f2,4, lente de 3 elementos, que nos servirá para captar, en este caso, información de todo el entorno. Y luego una lente macro 2 megapíxeles, distancia de enfoque de 4 centímetros, focal 2,4, lente de 3 elementos. Si miramos la pantalla, la parte frontal llena de huellas, vamos a tener una cámara de 16 megapíxeles, lente de 5 elementos, FV de 79,3 grados, focal 2,1. Podemos grabar 4K 30 y 1080-60, y por la cámara delantera podemos grabar 1080-30. Vemos el software, que como digo, un software muy parecido al de Oppo. Vamos a tener el carril, donde tendremos pues modo noche, modo 48 megapíxeles, modo vídeo, modo noche, etcétera, etcétera. Y en más vamos a tener, por ejemplo, el modo super macro. Vamos a tener el disparador, el cambio de cámara delantera, y tenemos la galería. Si nos ponemos, por ejemplo, en foto, en la parte aquí superior vamos a tener, por ejemplo, HDR, vamos a tener flash automático, vamos a tener, por ejemplo, los efectos, y vamos a tener ajustes menores, como por ejemplo el aspect ratio, temporizador, etcétera. También vamos a contar con un rail, aquí veis, en este caso zoom totalmente digital, y obviamente de la cámara ultra gran angular que está aquí. Vamos a tener zoom, como digo, digital, y depende del modo que estemos. Por ejemplo, vamos a tener una u otras opciones, como por ejemplo, yo que sé, en el modo retrato pues tendremos aquí el nivel de apertura virtual o digital que queremos para nuestras fotos desenfocadas. Un software muy completo, como digo, muy parecido al de Oppo, al que tenemos en ColorOS, y que pues eso, es bastante completo. Si lo que hablamos es de funcionalidad y demás, la verdad es que es una cámara que, si hubiera salido solo la de 48 megapíxeles sin ninguna más, excepto la macro, la verdad es que estaría igual de bien. Las fotos diurnas están bien, no tiene ningún pero. La macro, la verdad, me ha gustado mucho, diurna e incluso en interiores, pero en modo noche se le va un poco la pinza. Si tenemos en cuenta el vídeo, pues no estabiliza, pero realmente tampoco está tan mal, los he visto peores. En cuanto a lo que menos me ha gustado, es el ultra gran angular de 8 megapíxeles. Se nota mucho la calidad entre una foto ultra gran angular y una foto con el ángulo o con la cámara principal. Se nota mucho esa diferencia, más adelante lo veréis, pero es muchísima la diferencia en calidad. Tenéis en cuenta que tenemos 48 megapíxeles y 8, y la apertura focal es bastante también distinta, incluso los elementos de la lente. Entonces creo que me ha sobrado aquí un ultra gran angular, porque no aporta absolutamente nada. Igual que el zoom digital, que a pesar de no estar muy mal, está bastante procesado y se verá muy forzado y muy poco realista, como ya también veréis más adelante. El modo noche se puede salvar un poco, aunque tiene un procesado bastante loco, bastante, creo que desigual, potencia mucho la luz naranja, cosa que a mí no me agrada en absoluto. Y bueno, pues más o menos esto es lo que se salva. Para mí, para resumir el punto positivo, la cámara principal
y el macro y me sobra la ultra gran angular, me sobra el zoom digital y poca cosa más. De la cámara frontal simplemente decir que es correcta, hace un desenfoque bastante bueno para ser por software y la foto pues está justita y normalita. Tenemos el vídeo 4K 30 con la posibilidad de utilizar el zoom digital. Aquí veis, zoom digital por 2 y el por 5. Como digo, son digitales igual que en la foto. A ver, vamos a volver. Y en 4K además no vamos a poder utilizar el gran, o en este caso el ultra gran angular. En 1080 sí. Veis aquí los cambios de luces a sombras y bueno, no me parece tan mal. Estabiliza fatal porque no estabiliza directamente, pero bueno, yo creo que he visto cámaras también peores. Tenemos selfie 1080-30 y bueno, no tiene tampoco muchos problemas por el día. No veo absolutamente nada y no sé si con la mascarilla se escuchará bien. Grabación en interiores 4K 30 también. Vamos a darle un poco de zoom. Lucas, toma. Ahí está. Veis que, bueno, sobreexpone y subexpone, o más bien, que siempre lo digo normal, el cambio de luces a sombras lo hace creo que un poco forzado. Forzado me refiero a que el cambio es brusco, no es tan suave como pasa en otros terminales, pero sí que es verdad que al poner luz ya la cosa cambia un poco. Probamos lo mismo, pero con el selfie, ahora sin mascarilla. Y bueno, pues yo creo, como decía, que el selfie interpreta mejor o graba mejor, pero eso siempre he visto desde el móvil, claro. Tenemos vídeo 4K 30 con el final del estado de alarma. He tenido que coger el puñetero móvil y sacarlo antes de que se lo lleven porque he borrado todas las imágenes nocturnas y bueno, aquí estáis viendo cómo en 4K obviamente funciona bastante mal. Si le damos a un poco de zoom que tiene, pues la cosa ya se despendola totalmente. Tenemos el vídeo selfie en exteriores, mismas impresiones. Yo creo que hasta hace mejor grabación en cuanto a condiciones de luminosidad que la cámara trasera, no sé por qué, porque desde el móvil tampoco es que se vea bien. Y bueno, después de haber visto el diseño, de haber visto también la pantalla, el sonido, el rendimiento, la cámara, ya sabéis que ya no suelo hacer la interface porque tampoco aporta demasiado al vídeo y lo alarga mucho, pero en este caso en las conclusiones sí que me voy a parar un poco, y es que a pesar de tener el parche de marzo, no tenemos Android 11. Creo que esto es bastante grave, entre comillas, para un terminal que es más o menos nuevo, porque cuando este terminal estaba fuera también estaba Android 11. También es verdad que es un terminal
quizás de gama intermedia, pero eso no quita que no podamos disfrutar de Android 11 por posibilidad de, en este caso, procesos. Un dispositivo que funcionaría muy bien con Android 11, aprovechándose de sus virtudes. Y en este caso no vamos a tener Android 11 y simplemente nos vamos a tener que conformar con Realme UI 1.0 y con Android 10. Así que es un poco incomprensible, pero bueno, aquí dejo el dato anecdótico, que por cierto es que es horroroso últimamente en estos terminales darle a ajuste leche. Voy a tener que ampliar para poder darle. Como digo, un teléfono que sí que es verdad que tiene algunas cosillas. Creo que es una capa bastante personalizable, le trae de todo. Como decía por ahí, el despertar la pantalla con doble toque clásico de la ya extinta y difunta LG. Y bueno, también la navegación por gestos y demás, pero me da mal sabor de boca el tema de no tener en este caso ningún Android 11, ninguna versión de Android 11 que compense pues la falta, digo, de quizás de un software propietario que otras marcas sí tienen más pulidos, como el caso de Xiaomi, nos guste, ¿no? O el caso de incluso de la misma Oppo, que tiene pues sus teléfonos actualizados, o la mayoría, igual que OnePlus, y esto pues viene de la misma familia, y es curioso que no tenga en este caso pues Android 11. Y bueno, dicho esto como apunte del software, deciros un poco lo que más me ha gustado, lo que menos, etcétera, etcétera. Lo que más me ha gustado de este dispositivo es el equilibrio entre batería, procesador, memoria RAM y memoria de almacenamiento. Un equilibrio muy bueno que hace en este teléfono, digno rival en esta gama intermedia que cada vez tenemos más terminales. Lo que menos me ha gustado de este dispositivo ha sido las cámaras, por ejemplo, porque ya, bueno, habéis visto el punto anterior, que la ultra gran angular es un desastre, y además habéis visto las fotos que las he puesto, que la ultra gran angular es un desastre, zoom prescindible, la macro se salva un poco, modo noche muy exagerado, y solo se salva la cámara principal, básicamente, incluso también la de selfie, ni fu ni fa. La pantalla, que a pesar de esos 120 Hz tiene una carencia muy importante, que es el brillo. De hecho, ahora tiene un brillo máximo y tampoco es que brille demasiado, incluso casi me puedo reflejar si bajo un poco la luz de los focos. Entonces, una pantalla que ni fu ni fa, te da unas cosas, te quita otras. Y otra cosa que ni fu ni fa es el sonido, que a pesar de estar muy bien por auriculares, el sonido Dolby Atmos aplicado a este altavoz le han querido dar demasiada potencia, y por el cuerpo que tiene y la resonancia interna distorsiona bastante, también, como habéis podido comprobar. Y bueno, pues la verdad, poca cosa más que añadir sobre este teléfono. Espero que os haya gustado, sobre todo que os sirva como siempre. Un saludo, gracias por estar ahí, chicos, chicas, adiós.